¿qué es el calor? A ver, ¿qué es el calor? Mira, calor es esto, es la energía. Ahora, acordate que era energía, la capacidad para producir trabajo, para realizar alguna actividad, para producir movimiento. Todo eso es energía. Este calor se lo reconoce como una energía en tránsito que se mueve. Entonces, en este sentido tenemos que entender al calor como transferencia de calor. Y esto solamente ocurre cuando hay una diferencia de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está más caliente, que está con mayor temperatura, y esto que está con menor temperatura, el calor se transmite desde donde hay más calor a donde hay menos calor, donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Esa es la dirección en la que se dirige el calor siempre, nunca va a ser lo contrario. Ahora te voy a explicar con qué objetivo, que es una pavada, muy fácil. Mira, te hago un poco más creativo la cosa. ¿Viste cuando estás en la playa, vas caminando en pata, descalzo, por la arena, que está recontra mil caliente? ¿Qué pasa? Ese calor que se encuentra en la arena se transmite por una diferencia de temperatura a nuestro pie. ¿Por qué? Porque la temperatura de la arena es mucho mayor que la temperatura de nuestros pies. Entonces, por ese motivo se transfiere el calor desde la arena hacia nuestros pies. Y no lo contrario, no es que nosotros vamos a enfriar la arena, sino que el calor de la arena se transfiere a nuestros pies. ¿Con qué objetivo? Con un solo objetivo, que es la de llegar a el equilibrio térmico. Ahora, ¿qué pasa si yo acá tengo un pedazo de hielo que está obviamente frío? Existe una diferencia de temperatura. El hielo está mucho más frío que mi mano. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir el calor? ¿Quién está con mayor temperatura? Mi mano. Entonces, el calor se va desde mi mano hacia el hielo. ¿Y qué pasa con el hielo? Obviamente se va a derretir. Eso es lo que sucede con el calor y eso es el calor. Lo mismo pasa si yo estoy de pronto acá en Bariloche, está nevando, me voy a morir de frío. ¿Por qué? Porque el calor que se encuentra dentro mío va a tratar de salir hacia el exterior con el objetivo de equiparar las temperaturas y yo me voy a quedar sin calor y me puedo morir de una hipotermia. Ahora, ¿cómo se transfiere esa temperatura? ¿Cómo se transfiere ese calor de un cuerpo a otro cuerpo? Tenemos 4 formas por medio de las cuales se puede transferir calor de un cuerpo a otro cuerpo. Número 1, la evaporación. Ahora, ¿qué es la evaporación? Bueno, mira, ¿te acordás los cambios de estados? ¿Te acordás que teníamos sólido, líquido, gaseoso? Bueno, la evaporación es el pasaje de ese estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, ¿de qué manera nuestro cuerpo intercambia calor con el entorno? Bueno, una forma puede ser a través de la evaporación. Acordate que siempre se va a transferir calor desde donde hay más calor a donde hay menos calor, donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Otra forma que tenés que saber por medio de la cual se puede realizar una transferencia de calor es la conducción. Ahora, cuando hablamos de conducción estamos haciendo referencia a contacto. ¿Qué significa esto? Bueno, muy fácil, que yo transfiero calor por contacto. Yo le toco a esto y si esto está más caliente que mi mano, que mi piel, me va a pasar el calor a mí. En cambio, si mi temperatura corporal, la temperatura de mi piel es más caliente que la pared, entonces yo voy a pasar ese calor hacia la pared. El tercero es la convección. Se caracteriza porque se produce a través de un fluido, ya sea líquido, gas o plasma, y que transporta el calor entre diferentes zonas de temperatura. Mira, imagínate una cacerola, imagínate una olla que tenga agua que estamos hirviendo. El agua que se encuentra en la parte de la base de la olla está más caliente. Luego lo que va a hacer es subir hacia la superficie. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de transferir ese calor del agua hacia el aire. ¿Para qué? Para que se pueda equiparar las temperaturas. Y luego ese aire, ese agua
agua que se enfría se va a dirigir hacia abajo nuevamente. Eso es la convección. Y el último método es la radiación. ¿Qué significa esto? Que podemos transferir calor a través de ondas electromagnéticas. Y ahora, ¿para qué te digo todo esto? ¿Para qué te estoy hablando del calor? Bueno, simplemente para que entiendas que la transferencia de calor se puede dar de esas tres maneras en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué sucede con la temperatura corporal? Es decir, la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la temperatura corporal? Bueno, acordate que el universo, todas las cosas siempre tienden al equilibrio. Entonces, también nuestro cuerpo, también la temperatura de nuestro cuerpo va a querer estar en equilibrio. Entonces, lógicamente está en equilibrio. Ahora, ¿en equilibrio entre qué cosas? O sea, siempre cuando hablamos de equilibrio estamos haciendo referencia de que hay equilibrio entre dos partes, entre esto y esto. Entonces, se encuentra en equilibrio entre la producción de temperatura, entre la génesis de temperatura, entre la termogénesis y entre la pérdida de calor, eliminación de ese calor. Ahora, ¿de qué manera se produce calor en nuestro cuerpo? Bueno, acá hay un punto central que vos tenés que saber, que es que el señor, el capitán de todo esto, el que se encarga de controlar, de regular, de administrar la temperatura corporal, es el hipotálamo. Ahora, ¿dónde se genera ese calor? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se genera ese calor? Bueno, en el músculo estriado, en el músculo esquelético, en el hígado. Son los diferentes lugares donde se va a generar ese calor, donde se produce ese calor. Acordate que era calor, era la energía, esa capacidad para producir trabajo. Entonces, esos son los lugares en donde se puede generar calor, donde se produce el calor. Ahora, yo te dije que había 4 formas que tiene el cuerpo de perder calor, de transferir calor, que era, ya sabes, la evaporación, la conducción, la radiación y la convección. ¿Te acordás? Bueno, entonces esas son las 4 formas que tiene el cuerpo de perder calor. Cuando estamos corriendo, cuando estamos jugando al fútbol, qué sé yo. Ahora, escucha esto. La temperatura corporal tiene algo que tenés que saberlo, que es que está sometido al ritmo circadiano. Pero ahora, ¿qué es eso del ritmo circadiano? Bueno, mira, acordate, ¿qué significaba circadiano? Bueno, circa hace referencia a alrededor de, y la otra parte, diano, hace referencia a la parte de día. Entonces, este término está hablando de que del día, hace referencia alrededor del día. Cuando decimos que la temperatura tiene una relación con el ritmo circadiano, estamos diciendo que la temperatura se encuentra en relación directa con todos los fenómenos que se dan en nuestro cuerpo durante el día. Es decir, un poco más claro, un poco más fácil, que la temperatura corporal no todo el tiempo es la misma, no todo el día es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En palabras sencillas, que la temperatura corporal varía con respecto a ¿qué? Con respecto al día. Pero ahora, escucha, no es que varía de una manera muy exagerada, una manera muy extravagante, sino que acordate que yo te dije que la temperatura corporal se encuentra en equilibrio. Entonces varía, sí varía, pero varía dentro de un rango que hace que se mantenga en equilibrio. Si yo me paso de esto, entonces estoy en problemas. Si yo me bajo o estoy menos de esto, estoy en problemas. Entonces la temperatura corporal sí varía, pero varía dentro del rango de la normalidad. Si se sale de esto, entonces decimos que estamos en problemas, decimos que se alteró la temperatura corporal. Ahora, también tenemos que saber que cuando hablamos de ritmo circadiano, o sea, durante el día, tenemos 2 momentos importantes que son, uno, lo matutino y lo vespertino. Cuando hablamos de matutino, estamos haciendo referencia a la mañana, a la madrugada, durante la mañana. Cuando hablamos de vespertinos, estamos haciendo referencia a la tarde, a la tardecita. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos que la temperatura corporal variaba dentro de un rango normal y que vamos a tener la variación matutina y la vespertina. En otras palabras, vamos a tener que la temperatura va a variar a la mañana, va a variar a la tarde. La temperatura corporal no va a ser la misma a la mañana que a la tarde. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que saber, por ponerle un número, cuando hablamos de matutino vamos a poner, por ejemplo, las 6 de la mañana. Cuando hablamos de vespertino vamos a poner, por ejemplo, las 16 horas. Entonces, la temperatura corporal va a ser menos a la mañana
mañana y va a ser mayor a la tarde, por una cuestión lógica, que a la tarde, ya durante el día, estamos con mayor temperatura, varía la temperatura del día, varía la temperatura del ambiente, que eso también influye en el cuerpo, varía nuestra actividad. Otro punto importante acá que hay que saber es que la temperatura corporal también va a variar, ya te lo dije, con el medio ambiente. Va a tener cambios ambientales. Ahora, ¿qué cambios podemos tener de la temperatura corporal con respecto al ambiente? Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que en general vamos a tener o calor o frío. ¿Qué pasa cuando estamos expuestos a una temperatura muy elevada y que hace mucho calor? Bueno, ¿qué hacemos? Inmediatamente nuestro cuerpo lo que empieza a generar empieza a haber una vasodilatación. Esta vasodilatación lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo, y si aumenta el flujo sanguíneo, nuestra piel se empieza a poner ¿de qué color? Se empieza a poner del color de la sangre, que es rojo. Otra cosa que se produce es la transpiración. Empezamos a perder líquido, y que eso luego se va a evaporar y va a ser una forma que nosotros tenemos de perder calor. Entonces vamos a tener que hay un aumento de la sudoración. Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo? ¿Qué pasa cuando tenemos frío? Bueno, se produce todo lo contrario. Lo que hace el cuerpo, regulado todo por este señor, manda señales al centro vasomotor y todo eso, y hace que se constriñen los vasos sanguíneos y se saca esa sangre, se empieza a extraer, se produce una redistribución del flujo sanguíneo hacia los lugares más importantes. ¿Para qué? Para mantener la temperatura en los lugares más importantes. Entonces, a tener menos flujo sanguíneo a nivel periférico, empezamos a tener frío. Entonces vamos a tener nuestra piel fría, se produce un aumento del tono muscular, los músculos empiezan a aumentar su tonicidad, y si el cuerpo sigue aumentando la vasoconstricción, sigue aumentando el tono muscular, yo no puedo mantener la temperatura corporal, es decir, no lo puedo mantener dentro del rango normal. Si yo con esto no puedo mantener dentro del rango normal, entonces el cuerpo lo que empiezan a producir lo que conocemos como temblores. ¿Con qué objetivo se empieza a producir esto? Bueno, para generar calor, para empezar a mover la cosa, empezar a movilizar el tema, y de esa manera empezamos a tener calor. Entonces, esto es lo que sucede con los cambios en el medio ambiente. Todo hablando de una temperatura corporal normal. Bueno, ahora te quiero contar algunos datos numéricos para que vos sepas cuál es la temperatura corporal normal, porque a ver, todo esto se maneja con números. Entonces, ¿a qué llamamos temperatura corporal normal? Esto varía dependiendo del lugar donde se tome, porque a ver, el cuerpo va a tener diferentes temperaturas de acuerdo a la localización. No es que tenemos la misma temperatura en la boca, que en la axila, que dentro de la aurícula, que en el oído. Ahora, el problema que tenemos es que lo más fehaciente, lo más correcto sería tomar la temperatura directamente a nivel de la aurícula derecha, a nivel del corazón. Pero a ver, el tema de tomar la temperatura corporal directamente a la aurícula derecha se complica un poco. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la temperatura corporal en los lugares más periféricos. Por ejemplo, vamos a tener la temperatura a nivel de la axila, que es la que más se toma porque es la más accesible a la hora de corroborar la temperatura de un paciente. Ahora, ¿cuál es el valor normal de esta temperatura? Acuérdate, todo esto se maneja por rangos, es decir, de un número a otro número, y dentro de eso se puede movilizar, dentro de eso se puede mover, puede variar. Si baja o sube, estamos en problemas. Acuérdate que la temperatura central del cuerpo es la temperatura que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, que tiene un valor de 37 grados centígrados. Ahora, dijimos que podemos tomar la temperatura a nivel de la axila, que va de 36 a 37 grados centígrados. También podemos tomar la temperatura corporal a nivel de la boca. La temperatura bucal, como promedio, podríamos decir que está en 36.8 más menos 4, que sería desde 36.4 a 37.2. Después, también podemos tomar la temperatura corporal a nivel de lo que es
la parte rectal, pero acá tenés que saber que es 0.3 más elevado que la temperatura bucal. Y por último podemos tomar la temperatura a nivel de lo que es el oído, la óptica, que es de 36.4, 37.6. ¿Qué tenés que saber con esto? Que son datos que pueden variar de acuerdo a donde lean. Yo esto creo que lo saqué del Harrison. Bueno, una vez que tenemos lo normal, una vez que hablamos de los valores normales, vamos a ver qué pasa cuando aumenta la temperatura, que es el motivo de este video. ¿Qué pasa cuando tenemos fiebre y todo ese tema? Bueno, primero te voy a mostrar algunos conceptos que tenés que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Primer concepto es el de febrícula. ¿A qué llamamos febrícula? Bueno, sencillamente cuando la temperatura corporal se encuentra entre 37.5 y 38 grados centígrados. Ahora, tenemos otro término que es el de fiebre. ¿Cuándo hablamos de fiebre? ¿Cuándo decimos que la persona tiene fiebre? Bueno, cuando tiene un valor entre 38 y 40 grados centígrados. Entonces, cuando tiene un valor de 38 y 40 grados centígrados. Y después tenemos otros dos conceptos que son la hiperpirexia y la hipertermia. ¿Cuándo hablamos de hiperpirexia? Bueno, cuando la persona tiene por encima de 41.5 grados centígrados. Hasta acá. Todos estos términos, estos primeros tres términos, hacen referencia a un proceso infeccioso. Pero el punto importante acá es que hace referencia a que se produce un aumento del punto de ajuste hipotalámico. Ya te voy a explicar más adelante de qué se trata todo esto. Pero entonces, ¿qué tenés que saber de acá? Que estos tres hace referencia a que se produce un aumento del punto de ajuste hipotalámico y podríamos asociarla a infección. Ahora, ¿qué pasa con la hipertermia? Bueno, en este caso, cuando hablamos de hipertermia, no hay una alteración del punto de ajuste hipotalámico. No es que se sube el punto de ajuste hipotalámico, sino que está normal. Primer punto de la hiperpirexia es que es un aumento de la temperatura por arriba del rango normal, es decir, por arriba de 37.5, y que no se da por un aumento del punto de ajuste hipotalámico, sino que acá el problema radica en que el cuerpo, en este caso, no está pudiendo sacar ese calor que está adquiriendo, está teniendo en exceso. Es decir, yo estoy recibiendo mucho calor y ese calor que lo estoy recibiendo en mi cuerpo no están funcionando los mecanismos reguladores correctos para poder sacar, para poder eliminar ese calor. Eso es lo que falla. Hay una incapacidad del cuerpo para eliminar ese calor. No es que hay un aumento del punto de ajuste hipotalámico. Entonces esta incapacidad para eliminar ese calor hace que se genere una hipertermia, porque hay factores externos que me está generando el aumento de la temperatura. Es decir, estoy expuesto al sol mucho tiempo y a mí me falla eso, entonces no puedo sacar ese calor. Generalmente no está asociado a una infección, es decir, no está asociado a que vino un bicho, ingresó en mi cuerpo y generó el aumento de la temperatura. No está asociado a eso. Ahora, ¿en qué casos podemos tener la hipertermia? ¿Cuáles pueden ser las causas de una hipertermia? Bueno, pueden, por ejemplo, ser una exposición prolongada al sol. Otra causa puede ser, por ejemplo, el ejercicio intenso. Pueden ser algunas de las causas que me generan una hipertermia. No necesariamente estoy hablando de una infección. Es decir, yo no me expuse a un bicho, a un microorganismo que ingresó a mi cuerpo y me generó el aumento de la temperatura corporal, sino que me expuse mucho tiempo al calor y eso generó una incapacidad de mi cuerpo para eliminar ese calor y generó la hipertermia, generó el aumento de la temperatura por encima de los rangos normales. Ahora, a la fiebre la podemos clasificar de otra forma, que es, de acuerdo a la evolución, podemos clasificarla en una fiebre aguda cuando es menos de 3 semanas, puede ser una fiebre prolongada, podemos tener una fiebre prolongada cuando es mayor de 3 semanas y podemos tener otro fenómeno que es la fiebre de origen desconocido, que cuando se da, cuando no se sabe la causa, no se conoce el origen de la fiebre. Igual hay requisitos para decir que tenemos una fiebre de origen desconocido, después de haber sido expuesta la persona a un proceso de estudio en donde se trató de determinar cuál es la causa y no se conoce la causa, decimos que la persona tiene una fiebre de origen desconocido. ¿Cómo se da el proceso fisiopatológico de la fiebre? Mirá, te muestro.